¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, es crucial, es fundamental profundizar en la situación. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab, abogado, político, poeta. Fue diputado en el Congreso de la República, también fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y nuevamente fue electo parlamentario en la Asamblea Nacional. Fue gobernador del estado Anzoátegui en 2 periodos, defensor del pueblo, y en el año 2017 es designado como fiscal general de la República. Hoy la Fiscalía General de la República es la primera institución mejor valorada del país, con una opinión favorable de 67%. Bienvenido, fiscal, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por su presentación. Particularmente es un gran compromiso que esas evaluaciones que se hacen sobre las instituciones públicas coloque al Ministerio Público en ese sitial privilegiado de reconocimiento nacional. Sí. Y yo creo que eso tiene un origen, tiene una razón, tiene un elemento estructural y orgánico. Vamos a hablar que de ha sido este trabajo que arrancó en agosto del año 2017 hasta la fecha, ¿no? Casi 7 años, 6 años y medio, reconstruyendo y refundando una institución que fue implosionada por la corrupción, por la anterior exfiscal general de la República y su equipo directivo era con ella cómplice de convertir a ese Ministerio Público tan sagrado en una organización criminal, una organización transnacional, incluso para el delito, para la impunidad absoluta. Entonces tuve que comenzar de cero. Bueno, en este momento 67% de los venezolanos, 67%, es decir, 7 de cada 10 venezolanos tienen una opinión favorable de la Fiscalía General de la República. Eso es el resultado de nuestro más reciente Monitor País. Es una encuesta por muestreo estratificado en todo el país. Leía en tu perfil, siempre lo leo, que eres activista por los derechos humanos desde los 14, 15 años, desde la adolescencia. Es decir, que ocupar hoy la máxima posición en defensa de los derechos humanos como fiscal de la República es, digamos, la consagración de una amplia trayectoria. ¿Qué nos puedes decir de tu vida como defensor de los derechos humanos? ¿Cómo nació esa inquietud, esa preocupación, ese compromiso? Bueno, sí, agradezco también tu curiosidad como periodista, como analista, ¿no? Efectivamente, yo comienzo mi lucha, vamos a decir así, social y revolucionaria, en la época en que era un clásico de quienes queríamos iniciarnos en política. De quienes no querían, no era un clásico, pero en los que sí queríamos meternos en la política, era tradicional que comenzase en el liceo. Claro. Entonces, en el liceo comenzaste? Yo comencé en el Liceo Alberto Carneval y estamos hablando del año, para que tengas una idea, 74, 75. Yo nazco en el año de 1962, pero cuando tenía ya, por lo menos, calcula esta idea, 12 años que yo empiezo a estudiar primer año de bachillerato en el ciclo básico Alberto Carnevali, yo fui electo delegado estudiantil de mi salón, me recuerdo, primer año A. Luego en segundo año A también fui electo delegado de mi salón por mis compañeros, eran 40, 50 alumnos. Sí. Y luego en tercer año C también fui electo delegado de mi salón y también fui electo miembro del Consejo General de Estudiantes. No era un centro de estudiantes, sino un Consejo General de Estudiantes que se elegía, vamos a decir así, por delegado, ¿no? No era una votación, sino por delegado, algo así como que una elección de segundo grado. Claro. Luego paso al Liceo Briceño Méndez y allí sí me vinculo a una organización revolucionaria, teniendo apenas 15 años. ¿Te das cuenta? Al PRB Ruptura, que tenía un frente, vamos a decir, de masa estudiantil, que era el Frente Popular Estudiantil.
Allí estudió cuarto y quinto año de bachillerato y estudiando en quinto año me postulé a ser presidente del centro de estudiantes por esa organización, por el PRD Ruptura. Particularmente Movimiento Política Ruptura, que era el Frente de Masas Legal, porque el PRD todavía estaba clandestino en el año 77, 78, cuando yo comienzo a militar allí. Fui electo entonces presidente del centro de estudiantes. Recuerdo que de segundo lugar llegó la plancha de Copey. O sea, ahí estaban todas las organizaciones, tanto de la izquierda tradicional, de la derecha tradicional, como de la llamada extrema izquierda o izquierda revolucionaria. ¿Cómo te vinculas con la lucha en defensa de los derechos humanos? Bueno, eso tiene que ver con todo lo que te narro. Hay una lucha social estudiantil muy fuerte, no solo por la reivindicación de que haya mejoras en el liceo, sino una lucha política. Yo recuerdo, por ejemplo, marchas que yo organicé en solidaridad con la revolución nicaragüense, en la lucha contra Somoza, antes de ser derrocado Somoza, en la lucha a favor de Palestina, El Salvador. Nosotros sacábamos marchas a favor de eso, del 23 de enero, ¿no? Entonces, sí estábamos muy, vamos a decir así, ideologizados, teníamos una ideología, en ese caso de izquierda. Y me vinculo al tema de los derechos humanos porque las organizaciones de la llamada izquierda revolucionaria eran perseguidas, castigadas, masacradas. En los años 60 ni hablar, hubo un exterminio, se calcula de 5.000 personas asesinadas en la llamada lucha contra insurgencia. La llamaron así, lucha de contrainsurgencia. 5.000 asesinados, se calcula un aproximado de 3.000 desapariciones forzadas. 55.000 personas llevadas a tribunales militares durante ese periodo de los años 60, principios de los 70. Estos son estudios que hicieron las mismas organizaciones revolucionarias, entre ellas Francisco Prada, Barazarte, a quien quise y admiro mucho, a su esposa Laura Pérez Carmona, su hijo es buen amigo mío, fotógrafo, Francisco Elías Prada. Él hizo parte de esos estudios que te estoy narrando, junto con otros presos políticos, en el cuartel Zacal, un poco la memoria de lo que fue esa lucha contra insurgentes. Entonces, al tú militar en una organización como la del PRD, cuyos fundadores eran Douglas Bravo, Francisco Prada, Fabricio Ojeda, estaba gente de un gran prestigio nacional intelectual, luego Ángel J. Márquez, llamado La Bruja Márquez, venía de la generación del 28, imagínate, fue fundador del PRD. Estaban intelectuales como Carlos Contramaestre, Dori Francia, la hermana de Néstor Francia, gente de un altísimo nivel que yo me vinculé mucho pues, a esa organización que tenía un comité de defensa de los derechos humanos. Entonces, esa es una manera de tú luchar, de militar. Pero tiene que haber una sensibilidad especial para dedicarte precisamente a ese frente por los derechos humanos. Tú además, tu condición de poeta creo que te inclinaba más a estar más cerca de las luchas más profundas del ser humano. Pero vamos a hacer un corte y seguimos. Quiero que me sigas contando esta influyó historia mucho la cultura, tan la significativa. literatura. Influyó. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba al fiscal acerca de sus inicios en defensa de los derechos humanos. Efectivamente, como tú lo señalaste, puede proseguir con... Influyó mucho el tema de la literatura, claro, de la cultura, mi carrera literaria. Yo estaba y estoy aún vinculado de manera orgánica, yo diría, es ineludible, al hecho intelectual, al pensamiento, a escribir, a leer. Y ya en esa época, es que era una generación, la nuestra, diferente en todo. Los que nacimos a principios de los años 60, los que nacimos en la década de los 60, porque venía, en esa década es donde resurge para mí el pensamiento no solo de la libertad, de la rebelión, del rescate de la espiritualidad,
porque si te pones a ver, nace producto de un embrión que fue la Beat Generation en los años 50, con Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, fundador de la librería más mítica de San Francisco, California, la City Light, donde se hicieron, para aquella época del conservadurismo norteamericano, estadounidense, de la guerra contra Corea del Norte, contra Corea, y luego la guerra contra Vietnam, el belicismo brutal. Entonces nace en esa década de los años 60 la lucha a favor de, por ejemplo, la espiritualidad rescatando la filosofía oriental. Eso me impactó mucho en las lecturas que tuve de Hermann Hesse con el Siddhartha. Fíjate, yo leo a Hermann Hesse teniendo solo 14, 15 años. Y el libro Siddhartha era la biografía novelada que hizo Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura, un alemán genial, sobre Siddhartha Gautama, el Buda. Pero después me di cuenta, años después, que también Jack Kerouac, uno de los fundadores de la Beat Generation, escribió sobre los budistas, los vagabundos del Dharma. Yo tengo, por cierto, tatuado aquí el símbolo del Dharma, que es un timón, el noble sendero óctuple. Algo así como lo precursor de los 10 mandamientos, el camino recto, el equilibrio, hacer siempre lo bueno. Entonces, eso a mí me impactó enormemente estando yo en el liceo y luego en la universidad, porque yo me voy, por esa razón que te explico, a estudiar letras en la Universidad de los Andes. Pero yo me nutro de ese Hermann Hesse que escribió Bajo las ruedas, Narciso y Golmundo, El lobo estepario. Por la vía de Hermann Hesse me fui a leer, siendo un menor de edad, un liceísta. Así hablaba Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. El libro El loco, el profeta, el vagabundo, de Khalil Gibran. Tengo entonces que leer los clásicos, juro, tuve que empezar a leer los clásicos siendo un adolescente. ¿Por qué? Bueno, mira, porque nosotros escuchábamos a Silvio Rodríguez, a Ali Primera, la trova cubana, escuchábamos el rock clásico que venía de los 60, los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, Joe Cocker, porque estaba Woodstock. Entonces, todo esto me lleva a la contracultura. Lo underground, que era perseguido, que era estigmatizado, que fue infiltrado. La FBI infiltró el movimiento hippie, que era un movimiento, allá voy, pacifista, los años 60, la lucha contra la guerra de Vietnam, las grandes rebeliones estudiantiles, el Mayo francés fue a finales de los años 60. Entonces, eso fue para mí la generación de oro. Yo me siento honrado de... La teología de la liberación. Por supuesto, de pertenecer a esa generación, porque lo que soy ahora tiene que ver con esa base. ¿Qué significa haber llegado a fiscal general de la República, el máximo organismo en defensa de los derechos humanos, después de toda esa trayectoria? Yo creo que es esa base que te estoy mencionando, de todo esto que te narro, esas luchas románticas de ensoñación por la libertad, por la rebelión, sin tener la mínima idea, jamás, en lo personal, de llegar a tener un cargo en el Estado venezolano, de ser fiscal general, menos de ser gobernador de Anzoátegui, constituyente, diputado, nada de eso. O sea, era una lucha totalmente entregada a una causa noble que tuvo esa base que te llamó la atención en el Tigre, en Mérida, en la Escuela de Letras. Yo fui presidente del Comité de Bachilleres sin cupo de la ULA. Imagínate tú, para ingresar allí tenías que luchar, batallar, para que te dieran el cupo, porque los cupos estaban todos reservados para los hijos de los profesores, los hijos de papá y mamá, pero alguien que, como uno, que viniese del interior del país y quisiera entrar ahí, tenías que, bueno, duramos un año luchando, tomando el viaducto, el rectorado. Era rector José Mendoza Angulo y era gobernador del estado de Mérida, me recuerdo, Edesio Río Araujo. Yo me reuní con ellos, imagínate, teniendo 19, 20 años, yo me reuní con el rector, haciéndoles entender la necesidad de que nos abrieran esa oportunidad, y al final logramos, Chemel, luego de 7, 8 meses de lucha, 1.200 cupos. Eso fue algo, una hazaña, ¿no? A mediados del año de 1982. Yo estudio 2 semestres en la Escuela de Letras. No fue lo que creí. Yo pensé que ahí me iba a convertir en
un gran escritor, me iban a enseñar a escribir mejor de lo que yo quería escribir, porque toda esa lectura que te mencioné inicialmente me llevaron a querer escribir poesía. Y más bien yo siempre nombro este poema de Víctor Valera Mora. Le hice caso a Víctor Valera Mora en un poema que luego yo leí, yo no lo leí en ese momento, que decía: huid de las escuelas de letras, allí todo es incoloro, inodoro e insípido. Al menos la escuela de letras que yo conocí a principios de los 80 era así, no sé ahora. Me vengo al Tigre, comienzo a escribir mi primer libro, Los ríos de la ira, que tuvo el prólogo de Gustavo Pereira. Te estoy hablando de imagínate, 84, 85, que luego se ganó la primera mención en el premio de poesía latinoamericana de la revista Coeyú latinoamericano, de Joel Atilio Casal, padre del viceministro de Cultura Raúl Casal, un exiliado paraguayo. Me ganó la primera mención del premio Francisco Lazo Martí del Ateneo de Calabozo, y allí se publica mi primer libro, Los ríos de la ira, con 130 páginas aproximadamente. Y ahí sí, entonces fíjate, la literatura, los derechos humanos, la militancia con el douglismo, el compromiso, se consolida de una manera tal que ese fue mi camino. O sea, un camino de la nada, de una comarca olvidada en el Tigre, estado en Suate, donde mi destino pudo haber sido ser comerciante, pero mis padres siempre decían: lee, estudia, gradúate. No porque fuera malo ser comerciante, pero era una obligación en mi casa estudiar. Fíjate que tengo 3 hermanas licenciadas en educación. Mi hermano menor, Douglas, es abogado, al igual que yo. Mi hijo mayor es abogado. Es decir, mis hijos todos graduados, estudiando. Mi hija hembra graduada con posgrado, igual que mi hijo mayor. Mi hijo menor estudiando también en la universidad. Es decir, yo siento que el estudio, y tú tiene que ver con tu pregunta inicial, lo intelectual marcó mi vida de una manera positiva, me alejó de los vicios, de las drogas. Yo nunca he fumado, no veo, no estoy criticando a quien quiera fumar o beber, pero las drogas mucho menos. Podemos hablar luego de eso, de cómo han querido banalizar ahora el tema de las drogas. Eventualmente me puedo fumar un habano si acaso, pero pienso que ahí está la base de lo que ha sido mi trayectoria: el amor a la música, al arte, a la cultura, al pensamiento, a la espiritualidad, al budismo como filosofía existencial, de hacer las cosas bien, de ser bondadoso, de cometer un error y salir adelante, atendiendo al llamado de Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra que estudió el tema de la vida y de la muerte de las personas que agonizan. Ella decía que las personas más hermosas y bellas que ella había conocido eran aquellas que habían conocido el fracaso, la derrota, el abismo, y que podían luego salir de esos precipicios para ser mejores personas, y que eso se convirtiera en una enseñanza. Mire, el caso Cancerbero tiene algo que ver con esto, porque fue una especie de resurrección de un caso. Total. ¿Por qué, en qué condiciones se reabre una investigación que ya estaba cancelada? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Fiscal, con relación al tema Cancerbero, que es una especie de resurrección jurídica, ¿cómo se llega a la conclusión de que hay que abrir este proceso que ya estaba prácticamente en su punto final? No, estaba ni siquiera en su punto final, un punto, yo diría, peor que el final. Te explico, y gracias por la oportunidad de hablar del caso. Yo creo que sí es el caso de la década, sin duda. No solo en la justicia venezolana, yo diría latinoamericana. La enseñanza que ha dejado para las escuelas de derecho, para las cátedras de derecho. Primero porque, fíjate, este caso inicialmente lo mal investiga de manera pirata y mediocre el Ministerio Público de la época. No hay nada que sorprenderse. Era
fiscal general, una de las personas que yo creo más daño junto con sus directores, porque no es ella sola, sus directores, sus fiscales superiores, etcétera, le hicieron al Ministerio Público, en toda la historia del Ministerio Público, en toda. Sí, de los 50, 60, Es 70, bastante 80. decir, No, porque es que lo que uno encontró fue un escombro. Imagínate una cloaca abierta de corrupción, de impunidad, de simulaciones de hecho punible por la extorsión, para cobrar. Bueno, hay víctimas que han denunciado los cobros millonarios en dólares de la exfiscal y su esposo, prófugo de la justicia. Te tocó levantar esa alcantarilla. Entonces, claro, este es un caso que heredó esa podredumbre, ¿no? Fíjate, 2 fiscales que son prófugos de la justicia hoy porque tienen orden de aprehensión y alerta roja, se complotaron junto con unos exfuncionarios del 6CPC hoy detenidos, hay 3 detenidos, 3 evadidos con orden de aprehensión. Uno de ellos, por cierto, vive en Estados Unidos. Una patóloga que hizo una autopsia totalmente irregular, detenida. O sea, hay 7 detenidos. Yo quiero agregar algo, no son solamente los hermanos Guillermo y Natalia Méstica, hay 7 detenidos por el doble asesinato de Cancerbero y Carlos Molnar, y 5 evadidos de la justicia con orden de captura. Entonces, fíjate, en ese momento, cuando ocurre el lamentable suceso, el doble asesinato de Cancerbero y Carlos Molnar, 19 de enero del año 2015, ella luego que comete el asesinato, ¿cómo lo comete? Ella revela en los interrogatorios que le hicimos. Por cierto, para los piratas del derecho me gustaría darles una pequeña clase. Derecho Penal 1, Derecho Constitucional. Ellos, algunos mercenarios del derecho, porque es que no estudian, son gente que se caletrea una contraportada, pero no han litigado, no han vivido lo que implica un caso, ¿no? Y fíjate tú, si yo fui activista de derechos humanos en mi adolescencia, luego estudié Derecho, hice un posgrado en Derecho Penal, maestría, estudios en Derecho Humano en la UCB, no los he culminado, los tengo allí, pero en cualquier momento los retomo, ¿no? Donde tengo 16.5, por cierto, en esa maestría de nota. Entonces, dicen, oye, ¿cómo es eso que el fiscal general entrevista a un detenido? En verdad eso la gente le llama la atención. No es que le llama, es que se sienten mal que yo lo haga, porque sabe que si lo hago, yo puedo descubrir verdades en casos cuyos entramados son brutalmente negativos. No es el único caso, ¿no? Para la sociedad no es el único caso. En que te has involucrado. En el de Carlos Lan lo hice, de PDVSA Cripto, en grupos estructurados de delincuencia organizada, no voy a mencionar cuáles, pero innumerables casos de grupos estructurados de delincuencia organizada, los llamados GEDO, vinculados a las peores mafias que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, fíjate, hay soportes constitucionales para yo hacer eso, encapuchados del derecho, como es el artículo 284 que revela que el Ministerio Público está bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República. En ese mismo orden, en el artículo 285 constitucional, establece cuáles son las atribuciones del Ministerio Público, entre las que destacan ordenar y dirigir la investigación penal, de la perpetración de hechos punibles para establecer la responsabilidad de los autores y ejercer en nombre del Estado la acción penal, entre otras. El artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece sus competencias, entre las que destaca, cito, ordenar, dirigir, supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal, practicar por sí mismo o por los organismos auxiliares las actividades indagatorias para demostrar la perpetración de los actos punibles, hacer constar su comisión y establecer la responsabilidad de sus autores. El artículo 25, numeral 12, nos faculta a mí, como fiscal general, para intervenir personalmente en los procesos judiciales de la jurisdicción ordinaria en cualquier parte del territorio. Encapuchados y piratas del derecho, artículo 25, numeral 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, me faculta para intervenir personalmente en los procesos judiciales de la jurisdicción ordinaria en cualquier parte del territorio. Finalmente, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica, el Ministerio Público es un órgano jerarquizado. El Fiscal General de la República ejerce su representación, dirección, control y disciplina.
Es decir, el fiscal general de la República está facultado constitucional y legalmente para actuar directamente en todas las investigaciones que se adelanten en el Ministerio Público, y eso comprende, por ejemplo, participar en diligencias tales como entrevista, interrogatorio a detenidos, inspecciones, solicitar la práctica de experticia técnica a otros organismos, requerir información a entes públicos y privados, entre otras. Así que, por favor, no se asusten estas personas que parece les duele mucho, ¿no? Oye, no está entrevistando. Entonces, producto de esas entrevistas que yo hice a los hermanos Guillermo Améstica, Natalia Améstica y a Marcos Prato Longo, logré las confesiones de los tres, ¿verdad? Apoyados por los fiscales nacionales que designé, los directores que se involucraron en esta investigación, que fueron varios directores. ¿Cuál es el principal aprendizaje? Entonces, pero fíjate, de este proceso? Allá voy. Fíjate, un caso que fue una simulación de hecho punible. Los fiscales de la época, el 6CPC de la época, fueron comprados por los hermanos Améstica. Y eso está dicho por ellos. Eso está dicho por ellos. Por ejemplo, la señora Natalia Améstica, ¿qué hizo? Ella tuvo un impasse con Cancerbero, que en ese momento, yo quiero que se diga la verdad, no es ahora, no. En ese momento en que él es asesinado, teniendo solo 26 años, era el mejor rapero a nivel hispanoamericano, en lengua castellana, ya en ese momento, cuando es asesinado. Para mí ahorita está entre los mejores del mundo en cualquier idioma. Sé de quién te hablo, comencé a escucharlo en el 2012, 3 años antes de su muerte. Lo conocí personalmente en un estudio de tatuaje que quedaba frente al Centro Comercial Chacaíto, que lleva ese, yo diría, uno de los mejores tatuadores del mundo. Se llama Yomico Moreno. Él tenía un pequeño estudio frente al Centro Comercial Chacaíto. Yo voy allá a mediados del año 2013 a hacerme el retrato de mis 3 hijos, empezando por el mayor y así, pues ese día me iba a tatuar a mi hijo mayor. Y me encuentro que en el estudio estaba Cancerbero, que era amigo de Yomico Moreno. Él me lo presentó. Fue una hora apenas de compartir con él, pero ¿qué noté? Una persona tranquila, introvertida, alegre, estaba cantando sus canciones que había en una laptop ahí. Se retiró un momento, se fumó un cigarrillo, regresó, muy amable, extremadamente educado. Y de pronto, luego vamos a decir, de esa interactuación que tuve con él, no pasó un año y pico y me entero, como se enteró todo el mundo por las redes, de que había muerto. Entonces empezaron las teorías de conspiración. ¿Qué será? ¿Lo mataron? ¿No lo mataron? Y fíjate tú este detalle, ¿no? Yo era defensor del pueblo cuando fallece Cancerbero. Y sus hermanas, por eso nadie tiene que sorprenderse, y su padre me buscaron a mí en marzo del año 2015 para que yo reaperturara el caso en vista de que esa primera teoría, que fue la oficial, no hubo otra, ni de fiscalía ni del órgano auxiliar 6CPC, que era un homicidio, suicidio, ya se había establecido. Ellos no creían en esa teoría y me dieron algunas pruebas para yo acompañarlos en la reapertura del caso. Dimos una rueda de prensa, yo di declaraciones públicas, eso está en las redes. Incluso algún medio internacional tomó mis declaraciones, yo lo escribí en mi Twitter, donde yo decía que no creíamos en la teoría del homicidio-suicidio, primero porque colocaron a Cancerbero como un esquizofrénico y no lo era, de una persona que tenía trastornos psiquiátricos y era todo lo contrario, nunca estuvo en ninguna actividad de peleas, de riñas con nadie, ni medicado por nada, sino era una persona sumamente talentosa, creadora, que se la pasaba era escribiendo, cantando, viajando por el país, por el mundo. Y de pronto decían que ese fue el soporte para decir que él mató y se suicidó, porque era un psicótico esquizofrénico. ¿Quién lo dijo? Los asesinos. O sea, tomaron en cuenta lo que dijeron los asesinos, o sea, los hermanos Guillermo y Natalia Améstica. Y te digo los asesinos porque ya están condenados a 25 años. El primero
de febrero hubo la audiencia preliminar, ellos admitieron ser los asesinos y una causal consecutiva de esa admisión de los hechos fue la condena. Entonces, fíjate, la gente preguntará, ¿por qué 25? ¿Qué poquito? Bueno, ya va. En Venezuela la máxima pena son 30 años. Si ellos admitieron los hechos, hay una rebaja. Y la rebaja llegó a 25 años. Entonces, fíjate, cuando ellos comienzan, Oye, cuando ellos, para decirte rápido, cuando rápido, ellos para ir a comienzan un su corte comercial. campaña de enlodar el nombre de Cancerbero, no solo lo mataron, sino físicamente, sino buscaron matarlo moralmente, para justificar el doble asesinato que hizo Natalia. Pero es importante decírtelo en este corte, fíjate. Ella revela en la entrevista que yo le hago que tuvo un impasse terrible con su pareja, Carlos Molnar, en Arica, Chile, en diciembre del año 2014. ¿Por qué? Porque según ella subvencionó los pasajes de la gira de Cancerbero a Argentina y Chile, donde estaban ella como pareja de Carlos Molnar, que era una especie de productor musical de Cancerbero, y el propio Cancerbero. Ella dice que gastó $6,000, que fue la que movió supuestamente la compra de las entradas, etcétera, lo que según dice ella. Y que estando en Arica le robaron su cartera con su dinero y su teléfono. Ella emplaza a su pareja, Carlos Molnar, a que le dé un porcentaje de las ganancias de esa gira, 4 conciertos en Chile, 2 en Argentina, y Carlos Molnar, su pareja, le dice que no le va a dar nada, que ella no tiene nada que ver allí, y que si acaso le iba a reponer el teléfono cuando llegaran a Caracas. Ella dice que eso la llenó de una ira tremenda, aparte de que Cancerbero le rechazó la propuesta que ella le dijo para ser su manager. Él le dijo, mira, yo quiero ser tu manager. Él le dijo que no. Incluso, él le dijo algo más fuerte. Le dijo que él no quería que ella se presentara más en sus conciertos, porque ella estuvo en un concierto con él en Valencia, luego en Argentina, Chile, y él le dijo que no quería verla más allí. O sea, él tenía una distancia, me dicen las hermanas, con ella. Y ella me reconoció a mí que ella lo acosaba, tenía una fijación obsesiva por él. Entonces tú me preguntarás, oye, pero con esa cara de yo no fui. Pero yo pregunto algo, ¿acaso el asesino tiene que tener una cara de loco, con los pelos parados? No, el que tú menos imaginas puede matarte. Incluso a veces tú tienes un altercado en la calle con alguien, un choque vehicular, se baja alguien y sin media palabra le da un tiro a la persona. Entonces estamos hablando de unos sociópatas que ella dijo ya, yo los voy a matar. Ella me dice que la primera idea suicida lo planificó en diciembre del año 2014. Esperó el año 2015 que los dos estuvieran juntos. Para mí, el apartamento de Cancerbero, cuando se va la luz, no fue accidental. Para mí le cortaron la luz porque él se vino de su apartamento que quedaba en otro edificio con la pareja de la época de Natalia Méstica a dormir allí ese día. Se trae un pequeño bolso. Y entonces fíjate tú la premeditación. Ella hace un té, ahí están las evidencias, le coloca el pran, ella misma lo dice. Digo, pero yo le digo, ¿cómo tú cometes el crimen? O sea, contra 2 hombres. Además, le dije, tú siempre fuiste la primera sospechosa. ¿Por qué? Explíquenme que hay 3 personas en un apartamento, 2 hombres adultos, ¿verdad? El marido de ella acuerpado, Carlos Molnar, y una mujer. Mueren los 2 hombres. Y la mujer queda viva, intacta, sin un rasguño. Oye, ¿quién es la primera sospechosa? ¿Quién fue la primera sospechosa siempre? Natalia. Ahora, pero un dato importante, Chemel. Ella no fue que peleó con ellos a puño, no. Los adormeció, los drogó con alpran, lo colocó en la jarra de té, 2 blisters, ¿verdad? Cada blister tenía 10 pastillas de 0,5 miligramos de alpran. Cuando tú sumas ambos blisters, te da una dosis brutal para que la persona se adormeciera a los minutos. Ella le da de tomar ese té en la terraza, luego Carlos Molnar va a la cocina donde ella estaba y que preparándoles la cena, y ella dice que en la entrada de la cocina, pasillo cocina, un pasillo que da a la cocina, lo apuñaló en la yugular, y luego él cae y le da una puñalada en la espalda y otra en el brazo. Va hacia donde está Cancerbero, que está durmiendo en un sofá, quedó adormecido. Yo le pregunto con qué ropa, porque él apareció con un blue jean al tobillo, y ella me dice,
tenía una franela blanca, manga corta y un short de trotar, color marrón claro. Y ella le da 2 puñaladas, punzo penetrante, el cuchillo impresionante en la foto fijada de enero 2015 en el costado izquierdo. Luego que comete el crimen, y ahí voy entonces luego del corte, llama a su hermano para que le ayude a salvarse de ese hecho. O sea, ayúdame, acabo de matar a 2 personas. Incluso el hermano Guillermo Améstica me dijo a quién. Le dijo que había matado a Carlos Molnar y que había matado a Cancerbero. El hermano, en vez de ayudarla de otra manera, ponerle un abogado, buscarle una asistencia legal, lo que hizo fue rematar a los 2 cadáveres y simular el hecho punible. Estimado fiscal, necesito hacer una pausa comercial para luego seguir profundizando sobre estos temas. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Siguiendo sobre el caso Cancerbero, ¿cómo llegas a la conclusión de que hay que reabrir el caso? ¿Cómo comienzas a sospechar, a evidenciar que hay algo raro? Cuando entre marzo, abril y mayo del año 2015, siendo defensor del pueblo, me buscan sus familiares más directos, las 2 hermanas que siempre han estado pendientes del caso y el papá, Cheo González, Jacqueline. Y yo la recibo en la Defensoría y hago pública nuestra posición de que el caso tenía que ser reaperturado. Incluso solicité la exhumación del cadáver de Cancerbero, porque ya en ese momento, aparte del conocimiento de su familia y sus seres más cercanos, de que él no era un esquizofrénico, un paranoide, un loco, no lo era, sino todo lo contrario. Aparte de que no cuadraba que la primera declaración y la única y luego escrita que da Guillermo Améstica, el hermano, a los medios de televisión y Natalia al 6CPC, decía que Cancerbero corre hacia la ventana de la cocina y se lanza al vacío y se escucha unos vidrios que se rompen. Mentira podrida. Y eso me lo mostraron los familiares. Me muestran que habían extraído las romanillas de la ventana, es decir, ventanillas, ¿sabes? Son un proceso. Quitarle los tornillos, 1, 2, 3, creo que eran 6 aproximadamente, entre 6 y 8. Entonces, imagínate un esquizofrénico que acaba de matar a alguien de 17 puñaladas, alguien que lo doblaba en tamaño y en peso, ¿no? Carlos Molnar. Se lance y rompe unos vidrios donde lo que había era un boquete. Yo he mostrado las fotos de la ventana. No había vidrio. Es más, en la foto fijada del 2015, porque no hay crimen perfecto, ellos dejaron muchos rastros. En la lavadora de esa cocina que daba hacia un pequeño cuarto, pequeñito, porque ellos me dicen que ese apartamento era sumamente pequeño, tenía 90 metros cuadrados, tenía un cuartico de servicio ahí. ¿Ves? Allí colocaron encima de esa lavadora las romanillas y ahí está la foto. Entonces, ¿cómo tú rompes unos vidrios si había un boquete? ¿Te das cuenta? Esa era una de las grandes preguntas para expresar de que no había sido él, se había lanzado contra los vidrios. Tercero, el golpe brutal que tenía en la cara. Si tú ves la foto está en internet, es brutal. El rostro de Cancerbero totalmente desfigurado, sin dentadura de este lado de la cara, el cráneo fracturado, por eso no querían la exhumación, porque se iba a ver ese brutal golpe que no correspondía a la caída, era del otro lado de la cara. Era parte de la simulación de la pelea que ellos quisieron decir, y luego me lo narró Guillermo Améstica y Natalia, ellos mismos me lo narraron en varias de las entrevistas que sostuvimos tanto en diciembre como enero de este año, diciembre del año 2023, enero del 2024. Entonces, por eso yo digo que es una cátedra del derecho y de la
criminalística porque se hicieron para reabrir el caso luego que me cierran las oportunidades. La fiscalía me la cerró. En ese Y el momento era 6CPC. defensor del pueblo. Era defensor del pueblo. No aceptaron la exhumación. No aceptaron hacer la reconstrucción de los hechos. No aceptaron hacer la prueba del luminol porque había sangre detrás del sofá. Ahí fue donde había sido asesinado Cancerbero. Ve que a él lo trasladan, ellos me cuentan luego, ahora que los interrogué, lo trasladan de la sala, lo levantan y lo llevan a la cocina, porque ese fue el lugar del suceso que ellos reconstruyeron. Es decir, si la pelea con Molnar fue en la cocina, él no podía aparecer muerto en la sala. Lo trasladaron hacia la cocina. Pero eso nos enteramos ahora, porque en el 2015 no hicieron ninguna investigación, ni el CPC ni los fiscales, porque estaban comprometidos. ¿De qué manera? Cuando ella, fíjate, comete el doble asesinato y llama al hermano, el hermano llega con 3 funcionarios policiales no identificados, no dan nombres, no aparecen en el expediente, que los asesoran de lo que deben hacer. Ellos le dicen, hay que simular que hubo una pelea, que hubo una riña entre Molnar y Cancerbero. Entonces inventan esa teoría de que él tocó la puerta, imagínate, a las 5 de la madrugada, y entonces dice que estaba en un delirio de que su novia la estaban torturando. Eso es lo que declara la mentirosa asesina de Natalia Méstica en enero del 2015. Y que de pronto Molnar sale a la sala con Cancerbero y ella se encierra en un baño, imagínate tú. Oye, por Dios, eso lo creíste tú sola. Se encierra en un baño y le consulta a Google qué hacer ante una persona que le da un ataque de esquizofrenia. Le preguntó a Google. Por Dios. Y luego, y que llamó al 911. Se determinó que todo fue mentira. Ella no le llamó al 911, fueron unos vecinos. Pero claro, 2 muertos en un lugar donde solo hay 3 personas. ¿Quién es la primera sospechosa? Ella. Entonces ella dice, no, yo me metí y me encerré en un baño y empecé a hablar con Google por teléfono para simular que ellos 2 estaban peleando y que en la pelea un muchacho de 1,62 m que pesaba 62 kilos le ganó la pelea a un hombre de 1,80 m que pesaba más de casi 90 kilos. O sea, y lo más insólito, le mete 17 puñaladas. Eso nadie lo creyó. Por eso nosotros pedíamos esto. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta? Porque yo me entrevisté con la exfiscal general Luis Ortega Díaz sobre este caso. Ella me dijo, con una carpeta en la mano, mira, el asesino fue Cancerbero. Él mató, él fue el que mató y lo vamos a imputar. De hecho, ahí está, yo lo mostré en la rueda de prensa del 1 de febrero, del 2 de febrero. Yo mostré cómo el Ministerio Público de la época imputó a Cancerbero como asesino de Molnar y luego le solicitaron el sobreseimiento porque él ya había fallecido. Imagínate tú qué tamaña aberración. Eso fue en diciembre del 2015 cuando solicitaron el sobreseimiento. Ahora, yo llego al Ministerio Público, es conocido todo lo que tuve que encontrar, la reconstrucción que tuve que hacer de esa... Mira, los casos que tuve que atender, imagínate tú, primero toda la trama de corrupción petrolera de la Faja de Oriente durante todos esos años, 2017, 18, el ataque con drones que hubo contra el ciudadano presidente de la República, magnicidio frustrado, el intento de golpe de Estado en abril del año 2019, la operación Gedeón en 2020, la cuarentena 2020-2021, donde, por cierto, el Ministerio Público no dejó de trabajar en sus guardias y donde inclusive, yo recuerdo, no dejamos de hacer nuestras acostumbradas ruedas de prensa semanales atendiendo a la gente. Un detalle interesante, pero el tiempo en el derecho, y más en un caso como este, que no estuvo cerrado, y yo puse ejemplos. Fíjate, el caso, por ejemplo, de Víctor Jara, 50 años después, Dios mío, 50 años después, es que en juicio en libertad han condenado a 7 militares, los cuales todos tienen 85, 80, 85 años y ninguno está preso. Pero 50 años después. Entonces nosotros no podemos 8 años después reabrir el caso Cancerbero. Por Dios, chicos, sean hipócritas. El caso de Tupac Shakur,
un rapero, el mejor rapero estadounidense de los años 90. Le tiran un atentado en 1994 de 4 tiros, queda vivo. Uno en el 95, queda vivo. El último en Las Vegas, en el año 96, muere a los 5 días. Hijo de un activista por los derechos humanos de los negros en Estados Unidos, Tupac Shakur. Él le hace una canción a su madre, se llama Dear Mama. Ella, estando presa, estaba embarazada de Tupac Shakur. La metieron presa por sus luchas rebeldes a favor de los negros y la libertad en Estados Unidos. Y ella fue su abogada defensora y logró salir de prisión. Escucha, cuando el vaticinio era 2 condenas a cadena perpetua. Entonces, ¿tú sabes cuándo fue que han detenido a una persona que supuestamente era alguien que vio cuando matan a Tupac Shakur? El año pasado, en septiembre del año pasado, luego de 27 años. Pero en Venezuela nosotros no podemos reabrir el caso de Canserbero a 8 años y medio después. Claro que sí teníamos la oportunidad. Y te digo rápido, por favor, mira, hicimos 154 diligencias. Presentamos en la audiencia preliminar 100 medios probatorios contenidos en la acusación que presentó el Ministerio Público contra María Natalia Améstica y Guillermo Améstica. Ellos se acogieron al procedimiento especial de admisión de los hechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Tras esa admisión, la pena fue de 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir. Luego que ellos admitieron cómo fue que hicieron todo esto. Te narro rápidamente lo que mucha gente se preguntaba, Chemel, pero es que es importante. Okay. Mucha gente se preguntaba, oye, pero ¿por qué Canserbero apareció desnudo en el piso con un blue jean a los tobillos? Ellos me contaron, ¿verdad? Ahora, en enero del año 2024, en una nueva entrevista, que trasladaron el cadáver de Canserbero hacia la cocina. Allí lo desnudaron totalmente. Él tenía una sola muda. Era un blue jean con la franela manga corta, blanca, y su pantaloncito de trotar. Entonces, lo desnudan, ¿por qué? Porque está bañado de sangre, toda la ropa. La ropa la desapareció el 6CPC, la destruyó, al igual que el cuchillo. ¿Por qué? Porque temían que se reabriera el caso en algún momento y destruyeron las evidencias, cosa que no debieron haber hecho. Claro. Se sentían culpables y responsables, porque siempre estaba el temor de que yo podía reabrir el caso. Siempre, porque me lo dijo Natalia Améstica, que ella tenía el temor de que yo en cualquier momento lo pudiera reabrir, ¿no? Entonces, fíjate, le quitan la ropa y le colocan el blue jean, pero previamente le lavan la sangre, me contaron, con un balde. Le echaron el agua, con una toalla blanca mediana, le lavaron las heridas y la sangre que tenía en el cuerpo. Luego lo levanta ella en la parte de sus pies, de su pierna, el hermano por la parte del tórax. Ella dice que el pantalón se le baja porque no tenía correa, no le habían colocado la correa, y lo lanzan en ese boquete que está allí, que no era una ventana con vidrio, sino un boquete, le habían quitado la romanilla, y es donde él cae, obviamente ya con toda la teoría que quisieron luego decir del homicidio-suicidio. Entonces está ahí todo ya en estas diligencias probadas, fiscal, y no hay duda. Quiero que hablemos ahora de los nuevos casos que han venido apareciendo, los casos de conspiración, tentativa de magnicidio, correcto, de golpe de Estado, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Fiscal, quiero que hablemos ahora de los casos más recientes y delicados que tienen que ver con las conspiraciones develadas, los intentos de magnicidio, intentos de golpes de Estado. ¿Qué nos puedes decir? ¿En qué estatus está esa investigación? Bueno, sí, efectivamente hay todo un trabajo sumamente delicado que el Ministerio Público con mucha experticia ha venido llevando adelante
para preservar el orden público, la paz, la estabilidad democrática. Y hemos develado, yo lo expliqué en 2 ruedas de prensa, a partir de mayo del año 2022 a la fecha, numerosas tramas sumamente delicadas todas, porque tienen que ver con intento de magnicidio, o sea, matar al presidente, al ministro de la Defensa, al gobernador del estado Táchira, autoridades civiles y militares, tomar instalaciones militares como la Brigada 21 de Infantería en Táchira, el Cuartel Negro Primero, imagínate. Y ese plan estaba pautado para el 1 de enero del año 2024. O sea, esta gente es tan degenerada que querían bañar de sangre en nuestro país empezando el año. Y año electoral. Entonces yo te pudiera decir que en todos esos casos donde incluso hemos detectado espionajes de personas que se han vendido a una potencia extranjera, que han trabajado para la FBI, para la DEA, para la CIA, para tratar de dañar a nuestro país, captando, digamos, al mejor postor, ¿no? Siendo comprados para traicionar a la patria. Mercenarios. Uno de los casos más terribles fue el del asesino de la Viñeta, convicto y confeso, imagínate. Esa persona declaró su culpabilidad, 5 detenidos hay de esa trama, donde nada más y nada menos quería atentar contra el jefe de Estado, comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro, y al propio ministro de la Defensa, y a quienes estuviesen en esa reunión. Él lo confesó completamente. Entonces, estamos hablando de acciones totalmente al margen de la ley, donde lo mínimo es tener el repudio unánime del país de acciones como esta, ¿no? Porque por la vía electoral, por la vía del diálogo, tú puedes presentar programas de gobierno alternativo. Pero esta gente ha pedido golpe de Estado, intervención militar, magnicidio, han intentado embriones de guerra civil como las guarimbas, porque eso, guarimba, pero ¿qué es una guarimba para mí? Yo digo, son embriones de guerra civil, buscando a través de las armas convencionales y no convencionales, utilizando manifestaciones violentas, matar a fuerzas públicas, matar a inocentes para la toma del poder. ¿Están conectadas estas conspiraciones? Forman parte todas de un estas del mismo 2023 entramado. y 2024, todas, sin excepción, han estado conectadas. ¿Dónde están los autores intelectuales? Y tú sabes lo responsables? interesante de todo esto, si me permite. En todas estas 6 tramas tenemos detenidos 41 conspiradores entre civiles y militares. Y están pendientes por materializarse 22 detenciones. ¿Hay vínculos con el exterior? Obviamente que sí, porque en cada una de estas tramas lo hemos explicado con mucha, yo diría, hemos sido muy didácticos y hemos dado lujo de detalle. Las personas se han apoyado en tener una base en Colombia, captando la inteligencia colombiana de manera abierta en la época de Duque, abiertamente. En la época de Petro han tenido que hacerlo de forma clandestina, pero igual, ese es el lugar donde ellos... Una base de operaciones. Una base de operaciones para luego ingresar al país. Pero mucho de esto, por ejemplo, el caso de Ángelo Heredia. ¿Dónde vivía Ángelo Heredia? En Estados Unidos. Y él desde allí lanzaba sus proclamas para matar al presidente, para tomar cuarteles, para dándole entrevistas a pseudo comunicadores que lo que son mercenarios que cobran por eso, sabemos eso, cobran por cada entrevista televisada. Claro, hay órdenes de aprehensión contra estas personas. Entonces, fíjate, ¿quién a estas alturas puede creer que estas personas aisladas, con el rechazo del pueblo, pueden tomar el poder? Obviamente no, pero ¿sabes qué? Ellos no les importa, porque son suicidas, quieren es hacer daño. Volar un cuartel, por ejemplo, este Ángelo Heredia, él estuvo detenido en Ramo Verde, ¿por qué? Y escapó de allí. Fue detenido en el 2016 y escapó en el 2017. ¿Por qué? Porque intentó volar con un explosivo la sede del SEBIN. Entonces, fíjate, se escapa, aparece en Estados Unidos, luego es detenido, ¿verdad?, en
en la frontera colombo-venezolana, y él confiesa que su plan era ir por el magnicidio contra el presidente de la República. Entonces, pero fíjate, ¿podemos nosotros creer que lo iba a lograr? Obviamente hay un trabajo de contrainteligencia de la justicia venezolana, ya va, pero calcula tú que él hubiese explotado, implosionado un cuartel, matado inocentes, genera obviamente una situación terrorismo, ¿no? De terrorismo que tienen que ser investigados y sancionados como eso, como terroristas. Pero entonces ahora hay terroristas buenos y terroristas malos. Entonces los 300 privados de libertad, la gran mayoría de qué son por actos de terrorismo y conspiración. Operación Gedeón, operación, ellos le ponen nombre, que si brazalete blanco, que si ataques a cuarteles militares, golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de abril del 2019, el intento de magnicidio frustrado con drones para volar toda la tarima presidencial el 4 de agosto del año 2018. Entonces, estas personas la colocan en las listas de presuntos, entre comillas, por Dios, presos políticos. No vale. Un preso político, mira, yo te lo comenté al inicio del programa. Doris Francia, por escribir un artículo en el periódico Ruptura en los años 70 sobre la fuga del cuartel San Carlos, tuvo casi 3 años presa y la acusaron de instigación a la rebelión militar. Por Dios. Irma Barreto, que era la directora del periódico ¿Qué Hacer?, era vocero del CLP, Comité de Luchas Populares, estuvo detenida también por hacer un reportaje sobre una crónica sobre la fuga de unos guerrilleros de la cárcel de La Pica. Más de 2 años detenida. Aquí por unos periodistas a investigar a principios de los años 70, años 71, en una revista de la época, el tema de la chatarra militar. Esa periodista estuvo presa varios años. Esos son presos políticos. Diego Salazar, padre, por escribir el libro Después del túnel dentro de la prisión, le metieron cualquier cantidad de condenas, penas, imputaciones, acusaciones, etcétera, por tribunales militares, por escribir el libro Después del túnel. Tengo que ir a un Decían corte, que era una apología. Fiscal, tengo que ir a un corte comercial. ¿Hay imputados ya? ¿Hay señalados? ¿Hay culpables? Yo te dije ya el número. ¿Todos ellos? Te dije ya el Pero número. Son cerebro, 41. El cerebro detrás de todo esto. Si me permite la cifra. El plan de todo esto. 41 civiles y militares imputados, acusados, varios de ellos. 22 con orden de aprehensión por estas tramas que yo he llamado de conspiración continuada. Más en concreto, ¿hay vínculos con algún partido de oposición? Hay vínculos que están siendo investigados. No, ya te respondí. Vínculos que están siendo investigados y que hay detenidos incluso de esos movimientos y que políticos vinculados a todo esto, ¿no? De hecho, esos voceros han dicho, yo hablo con militares, queremos una rebelión militar, queremos que se alcen los cuarteles. ¿Qué significa eso? En España, en Estados Unidos, ¿qué significaría? En Alemania. Bueno, vamos ahora a un receso comercial. Ya venimos con el fiscal general. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Te preguntaba sobre esas llamadas corrientes a favor de lo transhumano y el transgénero. ¿Qué nos puedes decir desde la Fiscalía? Bueno, mira, yo creo que todo es un plan totalmente conspirativo. Yo lo creo. Un plan conspirativo en contra de la especie humana. De las grandes potencias que dominan la élite económica financiera del mundo. A mí no me cabe la menor duda. Porque explícame tú cómo la educación sexual, por ejemplo, está establecida en Venezuela en el artículo 50, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso está explicado claramente. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados, informadas, educadas, de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable. O sea, Venezuela es ejemplo. Responsable, sana, voluntaria y sin riesgo. Pero entonces ahora en el mundo quiere imponerse una teoría en donde no tiene que ser sana,
voluntarias y sin riesgo, sino te quieren imponer que, queridos amigos y amigas, algo terrible, y voy a ser siempre acusador de estas tramas de carácter global, transnacional, de querer imponerle a una niñez y a un preadolescente, por ejemplo, que teniendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, 12, 13, 14 años, menor de edad de 18 años, incluso en una edad temprana de la juventud, imponerle a través de medios de propaganda, de redes, de películas, de cómics, porque ya hay empresas transnacionales como Hollywood, como Disney, en donde tú ves transexuales, donde los muñequitos de antes no eran el papá, la mamá, la familia, Astro Boy, que si los supersónicos, no. Ahora se besan las niñas chiquitas en los cómics. Tú ves, por ejemplo, Barbie, eso es una cosa brutal que nada tiene que ver con lo que fue en algún momento. Yo no estoy hablando de que la de anterior fue mejor, pero no se compara la más reciente que hubo, un lenguaje obsceno. Para mí, acabar con la especie humana, para ellos dominar mejor a la humanidad, esclavizarnos, volver a una época pretérita de la esclavitud, porque allá voy. ¿Cómo tú vas a explicar que una educación sexual tiene que empezar en el maternal, en primaria, donde si un niño amaneció, oye, hoy miré el sol y este pantalón corto que tengo, este short, no lo quiero usar, papá, no lo quiero usar, mamá, no lo quiero usar, abuela, ahora quiero ponerme un vestido. Entonces quieren que las madres, las abuelas le digan a ese niño, sí, hijo, ponte el vestido, usa ropa interior femenina, anda para la escuela, si es más, píntate los labios. Quieren decir que eso es un derecho sexual de los niños, cuando para mí es una violación, un atentado a la ley nacional e internacional, que inclusive conlleva una desgracia posterior, que es que ya hay laboratorios, ya hay clínicas para que ese niño de 5, 6, 7, 8 años se le cambie el sexo a través de inyecciones donde las hormonas de pasar de ser masculinas, como el ejemplo que te puse del niño, pasen a ser femeninas o viceversa. Una niña que un día le diga a la mamá, mamá, no me quiero colocar esta falda, no quiero usar ropa interior de niña. Vi a un compañerito en el colegio, me gustó cómo se viste como con una correa de hombre, un zapato, yo quiero vestirme ahora así. Quiero cortarme el pelo, tengo el pelo largo, mamá, ya no quiero. Entonces, es un deber, fíjate tú, según esta imposición transnacional que dice que son derechos sexuales de los niños. Fíjate tú, ¿no? Está bien, hija, rápate el pelo, ponte cara de hombre. Es más, cáete a puños y llámate de otra manera. Escucha, si te llamas Julia, ahora te vas a llamar Joe. Entonces, fíjate, y comienzan a la niña a inyectarle hormonas masculinas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tú sabes cuál ha sido la secuela terrible de esto? Yo quiero que me oigan con atención. Que muchos de esos niños, siendo ya jóvenes, han intentado suicidarse. Y los que han ido más allá, muchos transexuales se han suicidado, porque se han arrepentido enormemente de todo este drama que ha querido ser impuesto, que no es nada progre. Ustedes son contra humanidad, contra revolucionarios. ¿Qué se puede hacer desde la Fiscalía? Están en contra de la civilización. Bueno, mira, nosotros hemos alertado una y otra vez sobre esto. Hay campañas. Porque incluso, fíjate, Chemel, no solamente es esto que te estoy mencionando, imponerle una cultura transgénero a un niño menor de edad en maternal y en primaria o en el liceo o en el colegio, imponérselo a la fuerza, porque ese es el derecho. Incluso hablan de derechos sexuales de los niños, o sea, el matrimonio infantil. Es decir, eso es una aberración, estoy en contra, lo digo de una vez, de que se diga que un adulto y un niño o niña pueda casarse con un adulto, porque es un derecho sexual que tiene consensuado el niño. Si el niño no tiene noción, Dios mío, de lo que puede ser el erotismo, la sensualidad, si eso es algo tan complejo, ¿cómo vas tú, un niño que está aprendiendo a leer y escribir, ya también quieres que sea un actor porno? Eso es un crimen contra esos niños, que ya te lo dije, la desgracia posterior es frustración, deserción escolar, intento de suicidio. Nosotros, obviamente,
estamos también en contra de lo que dicen transhumanos, donde el niño dice, mamá, hoy creo que no soy varón, hoy soy un gato. Y entonces se viste de gato, llega al colegio, empieza a maullar, la maestra lo saca del colegio, ha pasado en Estados Unidos y en Europa, y tú sabes lo que pasa con el colegio. Terminan votando a la maestra y sancionando a la directora, que le dice al niño, niño, vístase normal, vístase en el uniforme normal, porque quieren ahora también lo transhumano. O sea, hay marchas y protestas de personas que se llaman cabras, leones, gatos, perros. Estamos hablando de una locura absoluta, donde afortunadamente la mayoría vamos a vencer. Nosotros tenemos campañas como pedofilia es crimen, señalando que eso es un crimen. La droga destruye tu familia, diciendo que la droga no es recreativa, son drogas destructivas. Quien consume droga al final destruye su vida. Si está estudiando, deserta de la escuela, si está trabajando, deserta de su trabajo y inmola su existencia. Pero ¿quién tiene al final la gran monetización? Los que hacen del tráfico de droga un negocio. Entonces yo he dicho que hay gobiernos que legalizando las drogas se asocian a las grandes mafias que trafican con drogas. Bueno, se asocian fiscal, porque si tú estás vendiendo lícitamente droga, entonces estás asociado al que la produce. Es grave. Entonces, esos sí son narcoestados. Quedaron muchos temas todavía por abordar. Espero verlo por aquí muy pronto para que hablemos específicamente de las campañas a favor de la comunidad, de los adultos mayores, de los niños, de las mujeres. Pero en una próxima oportunidad se nos acabó el tiempo. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.